Continuamos con la prueba documental. ¿Hay alguna prueba documental que quería incorporar después del requerimiento? Sí, con la venia de su señoría, después de la posibilidad que se nos ofrece en el acuerdo de esta sala del pasado día 31 de enero, esta parte ha hecho un acopio de documentos y resoluciones, que eran los dos tipos de documentos que se podían presentar, que hemos sistematizado en un soporte digital, porque son bastantes documentos, son cerca de 60 documentos, muy voluminosos, y su manejo en papel era verdaderamente complicado. Entonces, lo que presentamos ahora al tribunal, y traemos copia para las partes, es una relación de los documentos y las resoluciones que se aportan, relación que viene en papel, una breve explicación de lo que es cada documento y del tribunal que ha dictado la resolución, etcétera, la fecha y todo eso, y en un CD que se acompaña vienen íntegros la integridad de esos documentos. Traigo copia para todas las partes, naturalmente también para el tribunal, y bueno, pues esto es lo que... ¿Pueden decir brevemente sobre cuál es el contenido de esos documentos? Sí, vamos a ver. En primer lugar, entre los documentos, pues, bueno, puedo leerlo. Primero es el comunicado de la Asociación Magistrados Europeos por la Democracia y las Libertades, conocido como MEDEL, de 28 de marzo de 2009, un requerimiento de la Oficina del Registro de la Corte Penal Internacional de 27 de octubre de 2011, por el cual se solicita a Libia un certificado oficial de fallecimiento de Gaddafi, después de haber contemplado su muerte en la televisión. La decisión consiguiente de la Corte Penal Internacional de 9 de diciembre de 2011, acordando la unión a la causa del certificado oficial de fallecimiento de Muammar Gaddafi. Un auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de 7 de julio de 2003, acordando la extinción de la responsabilidad penal por fallecimiento de Leopoldo Galtieri, una vez recabado su certificado de defunción. La resolución 47-133, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de 18 de diciembre de 1992, sobre protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. La resolución 60-147, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005, promulgando principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones. Se hace un breve extracto de esa comunicación. La resolución 3074 de la Asamblea General de 3 de diciembre de 1973, promulgando principios de cooperación internacional para la identificación, detención, extradición y castigo de los culpables de crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad, con una breve referencia en su contenido. Una declaración del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Es un informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias de fecha 21 de diciembre de 2009, con un breve extracto de su contenido. Breve extracto en el papel, porque el contenido íntegro de las resoluciones está en el soporte del CD que acompañamos. Igual, otro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involuntarias es el informe conocido como del año 2010. Otro del Comité de Derechos Humanos, con observaciones finales al quinto informe periódico sobre España en relación con el artículo 40 del Pacto sobre Derechos Políticos y Civiles. Una declaración del Comité contra la Tortura del 43 periodo de sesiones en Ginebra de 20 de noviembre de 2009, con una serie de observaciones finales. La resolución 828 de 26 de septiembre de 1984 del Consejo de Europa. La resolución 1463 de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa. Otra resolución del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Y un documento del Comité Internacional de la Cruz Roja relativo al problema de los desaparecidos. Estos serían los documentos, digamos, en sentido estricto. Y luego vienen las resoluciones judiciales. No las voy a leer todas, voy a decir los tribunales de las que proceden esas resoluciones. Son, primero, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Hemos hecho una selección de las sentencias donde se hace referencia a las cuestiones jurídicas que son objeto de debate en este juicio.
jurisprudencia de otros tribunales regionales de derechos humanos, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, jurisprudencia de tribunales internacionales auspiciados por las Naciones Unidas, en concreto el Tribunal Penal para la ex Yugoslavia y el Tribunal Internacional para el Líbano. Y por último, jurisprudencia de tribunales nacionales del Reino Unido, la sentencia de la Cámara de los Lores en el caso de Pinochet, de Italia, la sentencia de la Corte Suprema de Casación en el caso del nazi Pripke, o sea, es el caso conocido como de las fosas ardeatinas, sentencias de Chile, de Uruguay, de Francia, en el caso conocido como caso Papón, de Perú, de Argentina, de Venezuela, de Chile, y eso es todo. Tengo copias correspondientes para todas las partes. Por favor, si puede recogerlo. Vamos a ver, son. Únase a las actuaciones. La prueba documental, además de, me imagino que podrá darla por reproducida, tiene interés en que se dé lectura a algunos de los documentos que están incorporados. Sí, señoría, pero no sé si la acusación popular a lo mejor tiene interés también en ello y... ¿Tiene la acusación popular también interés en la lectura de algún documento? Sí, sí tenemos interés, sí. ¿Puede indicarnos para que la señora secretaria pueda proceder? Vamos a iniciar primero con la defensa, si puede indicarle a la señora secretaria para proceder a la lectura. Con la venia de su señoría, bueno, esta parte primero señala explícitamente como documentos probatorios todas las resoluciones de mi defendido adoptadas en las diligencias previas 399 del 2006 del Juzgado Central número 5, luego sumario 53 del 2008, cuya lectura no considero necesaria porque están unidas a las actuaciones desde hace mucho tiempo y supongo que todas las partes, así como el tribunal, las conocen. Igualmente señalo expresamente como prueba documental todas las denuncias y todos los escritos presentados en dicha causa en el Juzgado Central, dando noticia de hechos delictivos, cuya lectura tampoco considero necesaria por las mismas razones. Toda la prueba documental anticipada de esta parte, que como quiera que llegó a disposición del tribunal y de las partes hace ya varios meses, supongo igualmente que es ampliamente conocida, y solamente voy a pedir la lectura de dos documentos que considero representativos de toda la prueba documental anticipada, que serían, en primer lugar, el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional de fecha 14 de julio de 2008, presentado en el procedimiento de las diligencias previas 2011 del 2008 del Juzgado Central de Instrucción número 2, que está en los tomos de la prueba documental anticipada de esta parte, exactamente en el tomo 1, folios 738 y siguientes. Y luego el segundo documento, cuya lectura solicito, sería el que está también tiene el mismo origen, la misma constancia documental entre la prueba documental anticipada de esta defensa en el tomo 2, sería el voto particular de los magistrados don José Ricardo de Prada Solaesa, doña Clara Bayarri García y don Ramón Sáez Valcárcel sobre el auto de 2 de diciembre de 2008 de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, rollo de sala 34 del 2008, siendo para esta defensa suficiente solo la lectura de las consideraciones previas, el apartado 1, donde se explica el sentido del voto, y la conclusión. Esto figura en los folios 1432 vuelto y siguientes, como digo, del tomo 2 de la prueba anticipada de esta defensa. Esa sería la lectura que se solicita. Bueno, al señor letrado de la acusación popular, ¿interesa la lectura de algún documento?
Sí, con la venia, además que se tenga por reproducida toda la prueba documental en los términos que vienen a ser expuestos en nuestro escrito de acusación, y entendiendo que por cuestiones de economía procesal, pues la lectura de todo lo que obra las actuaciones viene a ser absolutamente exagerada, sí quisiéramos que se hiciese una lectura concreta de una serie de autos que fueron dictados en diligencias indeterminadas 70/1998, en tanto en cuanto tanto el escrito de defensa como en la declaración que fue prestada por el acusado en este acto se vinieron a verter afirmaciones que no se corresponden con lo que los autos que firmó el acusado en su día vienen a exponer, y por lo tanto viene a ser de especial interés el poderlos destacar. Se trata concretamente del auto de 16 de diciembre de 1998, del auto de 24 de enero del 2000, del auto de 24 de marzo del 2006, un auto de 24 de julio del 2006 y finalmente una diligencia de ordenación de 25 de julio del año 2006. Todos ellos son resoluciones muy breves, no se extienden. Sí, disculpe. Sí, es el auto de 16 de diciembre de 1998, de las diligencias indeterminadas 70/98. El auto de 24 de enero del 2000, el auto de 24 de marzo del 2006, el auto de 24 de julio del 2006 y la diligencia de ordenación de 25 de julio del 2006. Sí, con la venia. Con relación a la documental que ha sido presentada, podríamos hacer algún tipo de observación. Interesa a esta parte que no se ha aceptado esta prueba documental que ha sido presentada, en tanto cuanto no viene a aclarar lo que viene a ser objeto de este procedimiento. Este procedimiento viene a enjuiciarse si un juez puede dictar, de la Audiencia Nacional, puede dictar una resolución asumiendo la competencia sobre crímenes que fueron ocurridos en la Guerra Civil. Consideramos que es de aplicación, por lo tanto, en la normativa que es española, y toda la prueba que ha sido aportada lo único que hace es venir a distraer sobre el objeto principal que viene a tener este procedimiento. Esto está realmente tasado, es una cuestión muy concreta, es una cuestión muy técnica el venir a ver cuáles son las resoluciones sobre procedimientos que no tenemos conocimiento de cuál es su finalidad, quién fue interpuesto, cuál es el tiempo de estas causas. Creemos que no vienen a ilustrar ni muchísimo menos a sus señorías sobre la finalidad que se está pretendiendo por esta acusación, que es determinar si efectivamente el acusado vino a obrar conforme a derecho y si no lo hizo, si obró a sabiendas. Simplemente, como usted sabe, eso es como consecuencia de una decisión del acuerdo tomado por esta sala, en el cual se rechazó lo de determinados testimonios por las razones que usted invoca, pero que se le permitió que pudiese aportar documentación en relación con lo mismo. Fue un acuerdo de esta misma sala. Sí, señoría. Sí, el Ministerio Fiscal, tal y como indicaba en su escrito de acusación, interesaba la lectura de tres resoluciones muy concretas dictadas por el magistrado central de instrucción número 5 y hoy imputado en el procedimiento objeto de esta causa, pero que por conocido y obrantes en la causa no interesa su lectura. Sí interesaría la lectura de los votos particulares de tres de los magistrados de la Audiencia Nacional al auto del Pleno de la Sala de dicha Audiencia Nacional de 2 de diciembre del 2008, y como es en coincidencia con lo interesado por la defensa, pues lógicamente nos damos por satisfechos con la lectura que se ha propuesto por dicha parte. Nada más, señoría. Eso, señoría, solamente que de las 5 resoluciones cuya lectura solicita la acusación popular, 3 de ellas no han sido firmadas ni dictadas por mi defendido, sino por el juez que en ese momento estaba como juez sustituto del Juzgado Central número 5, que era el ilustrísimo señor Grande Marlasca. Y en cualquier caso, tengo la impresión de que todas esas resoluciones hacen referencia a unas diligencias que se incoaron como consecuencia de una querella por los hechos de Paracuellos, y este punto en concreto, los hechos de Paracuellos, quedó expresamente fuera del objeto de este juicio
cuando en la famosa providencia del instructor del 21 de abril, sobre la que me extendí convenientemente en la exposición de mis cuestiones previas, el instructor le indicó a la acusación popular qué es lo que tenía que quitar de su escrito de acusación. De manera que lo primero que le indica en esa providencia es que retire los antecedentes. Orden o indicación del instructor que fue acatada por la acusación popular. Esos antecedentes no eran otra cosa que estas diligencias previas. De manera que hay que entender que si la acusación popular, por indicación del instructor, dejó fuera del objeto de este juicio ese antecedente concreto de esas diligencias tramitadas en el Juzgado Central número 5, al principio por mi defendido y luego por el juez que lo sustituyó, pues habrá que estar a lo que decidió el juez de instrucción en cuanto al ámbito de la acusación frente a la que nos tendríamos que defender. Por lo tanto, no veo yo que la lectura de esos documentos sea compatible con lo que luego quedó como escrito de acusación, donde vuestras señorías podrán ver que se suprimió ese capítulo de los antecedentes que eran estas diligencias previas. Por lo tanto, considero que esa lectura no es procedente por no tener nada que ver con el objeto de este juicio. Como bien ha podido usted darse cuenta, el Tribunal ha admitido todas las pruebas solicitadas y todas las documentales. No va a haber excepción en cuanto a algo que ya estaba incorporado a las actuaciones. Me parece muy bien, señoría. Constará el testigo, a ver si hubiera venido, mientras la señora secretaria puede ir localizando la documental, a ver si hubiera venido don Antonio Tañón Toca. La señora secretaria está en condiciones de poder. ¿Tiene el señor letrado una copia de las resoluciones a las cuales ha hecho referencia? No, disculpe, no las he traído, no las tengo aquí. Tenemos, señora secretaria, ¿los folios tiene usted el número de los folios? No, es que no se nos dio traslado, de las piezas separadas, ni se nos permitió sacar una copia de las mismas. Yo le puedo indicar. Sí, las indeterminadas 70 o 98. ¿Permite que me acerque? Sí. Las puedo ir señalando. Sí, por favor. Le voy señalando, quizás, señoras, disculpísima señora, se la voy señalando doblando la pestaña. Vale. Sí.
Ha localizado otra de las resoluciones. Sí. Sí, por favor. Bueno, esta no la hacemos. No encuentro la diligencia de ordenación de 25 de julio del 2006. Debería de haber un documento más. Sí. Sí. Ah, está aquí, está aquí, está aquí. Sí, 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 está aquí. El diligencia de ordenación está aquí, es el folio anterior. Vale. Sí, sí, aquí está el diligencia de ordenación de 25. Sí. Está en condición la señora secretaria de proceder a la lectura por el orden en que ha sido propuesta la prueba documental cuya lectura ha sido interesada. Puede proceder a la lectura por la señora secretaria. Señor, auto de 16 de diciembre de 1998, recaído en las diligencias indeterminadas 70/98, único. Hechos. En el día de ayer se ha turnado a este juzgado escrito de querella por presuntos delitos de genocidio, terrorismo y tortura por el procurador
señor Lorente Zurdo, en nombre de la Asociación de Familiares y Víctimas de Genocidio de Paracuellos del Jarama, que dice ser representada por su presidente Fernando Pozas Alonso Barajas, y en nombre de José Antonio Esquirot García, contra Santiago Carrillo Solares, el Partido Socialista Obrero Español, Partido Comunista, Estado Español y Comunidad Autónoma de Madrid, y contra cualquier persona, entidad o partido político y organización sindical que pueda resultar responsables de los hechos que se consideran delictivos y motivan la acción de hechos ocurridos en 1936 durante el periodo de Guerra Civil en España. Razonamientos. Primero, la querella, de acuerdo con el 277, se presentará siempre por medio de procurador con poder bastante y suscrita por letrado. En el caso de auto se presenta en nombre y representación de una supuesta asociación titulada Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas de Genocidio en Paracuellos del Jarama, cuya personalidad jurídica no se acredita y por ende ha de tenerse sin capacidad jurídica alguna para otorgar un poder que además no otorga. Por ende, este defecto insusanable vicia irremediablemente la acción intentada y la querella debe rechazarse alimente. Por otra parte, dos querellantes individuales ni siquiera expresan el carácter con que lo hacen ni citan el tipo de acción ejercitada, popular, particular, artículos 270, 101, 109 y 110 de Ley de Enjuiciamiento Criminal, por lo que carecen de capacidad jurídica procesal necesaria para ser parte en el proceso que intentan. Por tal motivo, la querella debe rechazarse a sí mismo al límite. Segundo, el artículo 11 de la Ley Orgánica establece que en todo tipo de procedimientos se respetarán las reglas de la buena fe, debiendo los juzgados y tribunales rechazar fundadamente las peticiones que se formulen con manifiesto abuso de derecho, entrar en fraude de ley o procesal. Basta leer el escrito presentado para comprobar la falta del rigor jurídico mínimo exigible y el respeto a sí mismo imprescindible que conlleva el acto de impetar la actuación de los órganos jurisdiccionales como integrantes del poder del Estado. Con el respeto que merece la memoria de las víctimas, no puede dejarse de llamar la atención frente a quienes abusan del derecho a la jurisdicción para ridiculizarla y utilizarla con fines ajenos a las marcadas en el artículo 117 de la Constitución Española y 1 y 2 de la Ley Orgánica, como acontece en este caso, y en el que positivamente se sabe, o al menos debe saberse, que quien ostenta el título que permite la posibilidad del ejercicio del derecho, que los preceptos jurídicos alegados son inaplicables en el tiempo y en el espacio, en el fondo y en la forma a los que se relatan en el escrito, y su cita quebranta absolutamente las normas más elementales de retroactividad, artículo 9.3 de la Constitución Española, y tipicidad, artículo 1 del Código Penal. Y eso es así, y a pesar de ello, se presenta un escrito que pretende, y de hecho consigue, la puesta en marcha, al menos parcialmente, de la maquinaria judicial. Debe emplearse esta exclusivamente para dos cosas. Primera, resaltar la mala fe de los querellantes, y segunda, archivar de plano la irregular querella, haciendo advertencia expresa de que queda en tela de juicio la deontología profesional de quien tan a la ligera se toman las normas básicas de nuestro ordenamiento jurídico. Por lo demás, no teniendo el carácter de parte los que representan el escrito, al concurrir defectos insustentables, no existe posibilidad de darles entrada por vía de recurso. Por lo expuesto, dispongo rechazar de plano la querella presentada por el procurador Lorente Zurdo en nombre de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas de Genocidio en Paracuellos del Jarama, y está firmado por don Baltasar Garzón. El segundo, el auto de 11 de junio de 1999. En fecha 19 del 12 del 2008, después de haberse dictado auto inadmitiendo la querella por el procurador Lorente Zurdo, presentó escrito de recusación contra el instructor que suscribe. El Ministerio Fiscal, el 7 del 8 del 99, ha informado en contra de la recusación. Razonamientos jurídicos únicos con carácter previo, pero no por ello menos contundente, debe decirte que si la parte carecía de legitimación para formular la querella y ser parte, y así se establece en el auto de 16 del 12 del 98, destacando el carácter insusanable del defecto y la mala fe y abuso de derecho, tanto ocurre ahora en el escrito de recusación, que igualmente debe rechazarse al límite por las mismas razones y causas. La Ley Orgánica y la Ley de Enjuiciamiento Criminal regulan los denominados incidentes procesales de recusación y abstención.
artículo 217 y siguientes de la primera y artículos 52 a 83 de la segunda respectivamente. Con estas normas se busca garantizar la neutralidad del órgano judicial y puede decirse que es un derecho, el de la recusación, implícito en el artículo 24.2 de la Constitución, derecho al juez ordinario predeterminado por la ley y el derecho a un proceso con todas las garantías. A mayor abundamiento, cabe decir que, al igual que con la querella, ahora con la recusación pretende el formulante la instrumentalización del proceso penal y del instituto de la recusación para obtener una meta distinta a la perseguida por el ordenamiento jurídico y hacer mofa y escarnio de la serenidad que toda actividad jurisdiccional comporta. Según exige el artículo 7.1 del Código Civil, los derechos deben de ejercitarse conforme a las exigencias de la buena fe, es decir, los derechos procesales de las partes no tienen un valor absoluto, sino relativo, en tanto que han de ejercitarse de acuerdo con determinados parámetros y conforme al espíritu y finalidad que se les otorga en sede constitucional y en el resto del ordenamiento jurídico. En este sentido, la jurisprudencia conteste en el principio de que los derechos subjetivos no constituyen medios para desviar el fin del derecho. Por tanto, no pueden ampararse en el ejercicio que propicia, favorece o se apoye en un fraude de ley. Artículo 6.4 del Código Civil. Y en abuso de derecho o en ejercicio antisocial del mismo, 7.2 del Código Civil. Por su parte, el legislador orgánico de 1985, en su artículo 11, establece con absoluta claridad que las normas anteriores regirán en todo el proceso y en este sentido dispone, primero, en todo tipo de procedimientos se respetarán las reglas de la buena fe y dos, los juzgados y tribunales rechazarán fundadamente las peticiones, incidentes, excepciones que se formulen con manifiesto abuso de derecho o entrañen fraude a la ley procesal. Todo el proceso que ha seguido el recursante para conseguir apartar del conocimiento de la causa al juez ordinario predeterminado por la ley, está presidido por la mala fe, sobre todo si se tiene en cuenta el dato de que la formulación de la recusación tiene lugar en fecha muy próxima al auto declarando rechazo por este juzgado central de la querella formulada y a la vista del resultado de la misma. Todo ello con la doctrina del Tribunal Constitucional, sentencia 234, en el fundamento derecho segundo dice: delimitado así el fundamento fáctico de la petición de recusación, es claro que debió de ser rechazada de plano, de conformidad con lo dispuesto en el 11.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Y ello como consecuencia de la manifiesta infracción de los recurrentes, de su deber de probidad y de sus obligaciones de actuar en el proceso sin formular incidentes dilatorios, obligaciones procesales, todas ellas que dimanan de la genérica obligación de colaborar en la recta administración que proclama el 118 de la Constitución. Dispongo rechazar por falta de legitimación, abuso de derecho y mala fe el incidente de recusación formulado por el procurador señor Lorente Zurdo en nombre de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuello. Está firmado por el magistrado juez central 5, don Baltasar Garzón Real. Juzgado número el de 24 de marzo de 2006. El presente procedimiento se incoó como consecuencia de la querella interpuesta por don Javier Lorente Zurdo en representación de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio en Paracuellos del Jarama contra Santiago Carrillo, el Partido Socialista Obrero Español, el Partido Comunista, el Estado Español y la Comunidad Autónoma de Madrid, y contra cualquier persona, entidad o partido político y organización sindical que pudiera resultar responsable de los hechos ocurridos en 1936 durante el periodo de la Guerra Civil en España, querella que fue inadmitida por auto de 16 de diciembre del 98. Segundo, el pasado 16 de marzo del 2006 fue repartida al decanato de los juzgados centrales por antecedentes del Juzgado Central 5, denuncia interpuesta por Adolfo Francisco Cilingo contra Santiago Carrillo por los mismos hechos referidos anteriormente en el hecho primero de esta resolución. Razonamientos. Primero, se entiende adecuada la acumulación de la presente denuncia a las diligencias indeterminadas 70/98. Todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 317 y concordantes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, por tratarse de denuncia de los hechos acaecidos los días 7 y 8 de noviembre del 36 en Paracuellos del Jarama. Procede a inadmitir la denuncia interpuesta por don Adolfo Francisco Cilingo, al igual que se admite que se inadmitió la del 30 de noviembre del 98 y por los mismos motivos esgrimidas en la resolución de 16 de diciembre del 98. Esto es, que los hechos que se imputan al denunciado son los fusilamientos
perpetrados durante la Guerra Civil en la localidad de Paracuellos del Jarama entre noviembre y diciembre del 36. Pues bien, estos hechos están prescritos con independencia de los delitos que se quiere imputar al querellado, al haber transcurrido más de 20 años desde aquella fecha. Es más, si se empezase a computar el plazo de prescripción desde la incoación de la causa general de rebelión marxista o desde que se hubiera quedado sobreseída o paralizada años 60, los hechos estarían también prescritos al haber transcurrido más de 20 años. Son de aplicación en estos hechos los decretos leyes y decretos de amnistía dictados el 25 de noviembre del 75, por el que se concede indulto general con motivo de la proclamación de Su Majestad don Juan Carlos de Borbón como rey de España, y de 14 de marzo del 77 sobre indulto general, que vedan de una forma total y absoluta cualquier posibilidad de reiniciar la persecución penal por los actos realizados en nuestra guerra civil. En todo caso, el delito de genocidio no se encontraba tipificado en España en la fecha de los hechos, y dicho sea de paso, tampoco existía en el derecho internacional. El término genocidio, de genos, raza, clan y caedes, matar, es acuñado por el jurista polaco Rafael Lemkin en 1944 para designar crímenes de una particular barbarie. Terminada la Segunda Guerra Mundial, se despertó en la conciencia de las naciones la necesidad de castigar lo que Sir Winston Churchill llamó crimen sin nombre. Aunque el delito de genocidio se viene perpetrando desde el origen de la humanidad, lo cierto es que no fue hasta el 9 de diciembre del 48 cuando el derecho internacional reguló el delito de genocidio en la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio. España se adhirió a este convenio el 13 de septiembre del 69 con reserva el artículo 9. En cumplimiento de este compromiso adquirido por España por ley 44/71 de 15 de noviembre, se incorporó el delito de genocidio en nuestro Código Penal del 73, derogado en el artículo 137 bis. Actualmente se regula en el 607 del Código Penal del 95. En cuanto a la pretendida aplicación del principio de retroactividad de la ley penal, tal y como solicita el recurrente, es de significar que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe categóricamente el principio de retroactividad de la ley penal contra reo, y solo se admite la retroactividad de las leyes penales favorables. La Constitución del 78 dedica 2 artículos a prohibir el principio de retroactividad de la ley penal contra reo. Artículos 9.3 y 25.1 del Código Penal, que consagran el principio de irretroactividad de la ley penal en el artículo 1.1. No será castigada en ninguna acción o omisión que no esté prevista como delito o falta por ley anterior a su perpetración, en concordancia con el 2.1 del mismo cuerpo legal. No será castigado ningún delito o falta que se haya prevista por ley anterior a su perpetración. Este principio está determinado normativamente en los pactos internacionales que, por haber sido ratificados por España, sirven de medio de interpretación de las normas relativas a los derechos fundamentales y libertades públicas proclamadas por nuestra Constitución. A estos fines son de aplicación el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos hecho en Nueva York, de 16 de diciembre del 66, ratificado por España el 27 de abril del 77, publicado en el Boletín Oficial del Estado de 30 de abril del 77, artículo 7 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, hecho en Roma el 4 de noviembre de 1950, ratificado por España el 26 de septiembre del 79 y publicado en el Boletín Oficial del Estado el 10 de octubre del 79. Por lo expuesto, acuerda que en virtud al expuesto previamente formulado, debía acumular y acumulaba la presente denuncia a las diligencias indeterminadas 70/98 al conjugarse la necesaria identidad objetiva y subjetiva. Procede inadmitir la denuncia interpuesta por don Adolfo Francisco Cilingo contra don Santiago Carrillo Solares por los hechos acaecidos durante la Guerra Civil Española en el 36, procediendo al archivo de la misma. Este auto está firmado y acordado por don Fernando Grande Marlasga Gómez, magistrado juez del Juzgado Central número 5 de Madrid. Siguiente. Es el auto de 24 de julio de 2006. Por el Juzgado Central de Instrucción número 5, con fecha 24 de marzo del 2006, se dictó auto en el marco de las diligencias indeterminadas 70/98, seguidas por posible delito de lesa humanidad contra Santiago Carrillo Solares, resolución por la que se acordaba a acumulación de la denuncia formulada por don
Francisco Cilingo contra el referido Santiago Carrillo a las diligencias indeterminadas 7098, al conjugarse la necesaria identidad objetiva y subjetiva, inadmitiendo dicha denuncia por hechos acontecidos durante la Guerra Civil en noviembre del 36 y procediéndose al archivo. Segundo, la procuradora, contra dicho auto, por la procuradora señora doña Raquel Olivares Pastor se interpuso reforma, que fue desestimada por resolución de la misma clase de 2 de junio del 2006, admitiendo el recurso de apelación interpuesto subsidiariamente. El día 3 de julio del 2006 se recibieron en la Secretaría de la Sección Tercera testimonio de particulares de las indeterminadas 7098, dictándose ese mismo día providencia por la que se designó ponente a doña Ángela María Murillo Borrallo. Fundamentos jurídicos. Primero, el recurso de apelación interpuesto contra el auto de 24 de marzo del 2006, dictado por el Juzgado Central número 5, ha de ser desestimado íntegramente por los propios y acertados razonamientos de la resolución combatida. Los hechos que se imputan a Santiago Carrillo en los fusilamientos perpetrados durante la Guerra Civil en la localidad de Paracuellos del Jarama entre noviembre y diciembre del 36 y tales eventos constituyan los delitos que constituyan, estarían prescritos por transcurso de más de 20 años, pero además son de aplicación al supuesto que nos ocupa, los decretos leyes y decretos de amnistía dictados el 25 de noviembre del 75, por lo que se concede indulto general con motivo de la proclamación como rey de España de su majestad don Juan Carlos I de Borbón de 14 de marzo del 77. Sobre indulto general, que vedan de forma absoluta la posibilidad de reiniciar la persecución penal por actos realizados en el transcurso de nuestra guerra civil. Aunque se considere que los hechos denunciados constituyan delito de genocidio, tal delito no se encontraba tipificado en el Código Penal español en la fecha de los hechos, pues no fue hasta el 9 de diciembre del 48 cuando el derecho internacional reguló dicho delito en la Convención para la Prevención y Sanción del Genocidio, a la que España se adhirió el 13 de septiembre del 69, y en cumplimiento de este compromiso se incorporará el delito de genocidio en nuestro Código Penal, derogado del 1973 en el artículo 137 bis por Ley 44/71 de 15 de noviembre. Actualmente se regula en el artículo 607 del Código Penal del 95. El denunciante pretende la aplicación retroactiva del mencionado artículo al denunciado Santiago Carrillo, lo que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe de forma categórica y absoluta, al tratarse de ley penal contra el reo, prohibición consagrada en los artículos 9, 3 y 25 de la Constitución del 78 y también recogida en el 1.1 del Código Penal español vigente, disposiciones acordes con los pactos internacionales ratificados por España. Segundo, la representación procesal del señor Cilingo Manzorro no combate los sólidos argumentos contenidos en el auto apelado, y en el tercer alegato de su escrito de interposición de recursos se limita a decir: manifiesta el auto y recurrido que en cuanto a la pretendida aplicación del principio de retroactividad de la ley penal, tal como solicita el recurrente, es de significar que nuestro ordenamiento jurídico prohíbe categóricamente el principio de retroactividad de la ley penal contra el reo, y solo se admite la retroactividad de las leyes penales que sean favorables. Comparte esta parte íntegramente dicho criterio. Respecto de la aplicación retroactiva del 607 bis, que entró en vigor el 1 de octubre del 2004, en cuanto a lo que no puede ser aplicado por retroactividad. Sin embargo, y el tenor de lo resuelto en la sentencia 16/2005 de la sección tercera de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, por un claro principio de igualdad, deben ser juzgados y condenados don Santiago Carrillo Solares como responsables de los fusilamientos de Paracuello del Jarama, de la misma manera que fue condenado mi representado en la causa seguida en el rollo de sala 139/97, que se corresponde con el sumario 19/97 que tramitó ante este mismo juzgado. Pues bien, aparte de que lo expresado no constituye argumento jurídico serio, el recurrente omite detallar los elementos de igualdad que concurren en los hechos por él denunciados y aquellos por los que fue condenado en el sumario 19/97 de la sección segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, por lo que dicha argumentación resulta inaceptable. Y en la parte positiva se desestima el recurso de apelación interpuesto por la procuradora señora Olivares, actuando en nombre y representación de Cilingo Manzorro, contra el auto dictado por el Juzgado Central 5 de 24 de marzo en el marco de las diligencias indeterminadas tal. Esta resolución es de la Sala y está firmada por los magistrados don Alfonso Guevara Marcos, doña Ángela Murillo Borrallo, que fue ponente, y don Luis Antonio Martínez de Salinas Alonso. Y por último, en cuanto a la diligencia de ordenación, no está la diligencia de ordenación, es esto.
No puede ser. Sí. Adjunto remito, bueno, en realidad esto es una revisión. A VI el presente, junto con testimonio particular para la sustanciación del recurso de apelación interpuesto por la representación de don Adolfo Francisco Estilindo contra el auto de 24 de marzo del 2006 dictado por este juzgado, la secretaria doña Carmen Ventura Guerra. En realidad es como un oficio revisorio, más que una diligencia de ordenación. Estupendo. Es todo, señor. Procedemos todos a la lectura de los interesados por la defensa. Vamos a ver. Aquí está. Bueno. Con la venia, señor, para dar lectura del dictamen fiscal que consta en las diligencias previas 211/2008 del Juzgado Central de Instrucción número 2. El fiscal, despachando el traslado conferido por auto de 23 de junio del pasado sobre competencia de los tribunales españoles para conocer del procedimiento que se inicia con la presentación de esta querella, manifiesta: la querella se interpone por hechos que pudieran constituir delitos de genocidio y lesa humanidad previstos en el 607 y 607 bis del Código Penal. Los hechos que en el escrito se relatan son en síntesis los siguientes. En el campo de concentración nacionalsocialista de Mauthausen estuvieron prisioneros más de 7.000 españoles, de los cuales murieron más de 4.300. Lo mismo en los campos de Sachsenhausen y Flossenbürg. Durante el periodo comprendido entre 1942 y abril de 1945 se albergó en dichos campos a miles de personas, entre las que estaban numerosos españoles. Los prisioneros fueron sometidos al programa de exterminio diseñado por el Sistema Nacional Socialista, siendo retenidos en contra de su voluntad por razones de raza, religión, nacionalidad o convicciones políticas. Los prisioneros recluidos en estos tres campos fueron objeto de formas extremas de maltrato y abuso, incluido el asesinato. Una parte importante de españoles llegaron como prisioneros en convoy de deportados procedentes de diversas ciudades europeas, siendo sometidos a tratos inhumanos, violencia, llegando incluso a la muerte en multitud de ocasiones. En dichos campos prestaron servicios como guardias armados pertenecientes a la SS Totenkopf las siguientes personas: Johann Leprich, Anton Tillung, Josias Kuhn, Iván John Denyanjuk. Según la querella, resultan acreditados documentalmente numerosos informes y pruebas que dichas personas participaron en la persecución y castigo de las personas que ingresaban en el campo, pertenecientes los citados al batallón de los Totenkopf SS y su prestación como guardias armados en los diferentes campos de concentración mencionados. Segundo, como recuerda el Tribunal Supremo en sentencia 25-2/2003, la extensión del principio de extraterritorialidad de la ley penal, en consecuencia, se justifica por la existencia de intereses particulares de cada Estado, lo que explica que actualmente resulte indiscutible el reconocimiento internacional de la facultad de perseguir a los autores de delitos cometidos fuera del territorio nacional sobre la base del principio real o de defensa o de protección de intereses y del de personalidad activa o pasiva. En este caso, el establecimiento unilateral de la jurisdicción tiene su sentido y apoyo fundamental, aunque no exclusivo, en la necesidad de proveer a la protección de esos intereses por el Estado nacional. A ningún Estado, como afirma dicha sentencia, y recuerda la del 8/3/2004 del mismo tribunal, corresponde ocuparse unilateralmente de estabilizar el orden, recurriendo al derecho penal contra todos y en todo el mundo, sino que más bien hace falta un punto de conexión que legitime la extensión extraterritorial de su jurisdicción. La persecución del hecho ha de tener el límite de que concurra algún punto de conexión con intereses del Estado que pretenda la persecución, españoles en este caso, en el sentido de que la jurisdicción nacional debe activarse en los casos en los que no se haya perseguido el hecho o el lugar de comisión o por otro tribunal, incluso de carácter internacional, para impedir la impunidad de las infracciones de intereses comunes a todos los Estados, finalidad última del principio de universalidad de la ley penal, circunstancia que no consta en el caso que nos ocupa.
La propia sentencia citada 25.2/2003 y la de 8 del 3 del 2004 afirman que el principio de intervención mínima en asuntos de otro Estado, artículo 27 de la Carta de Naciones Unidas, admite limitaciones en lo referente a los derechos humanos. Pero estas limitaciones solo son inobjetables cuando la posibilidad de intervención sea aceptada mediante acuerdos entre Estados, sea decidida por la comunidad internacional, debiendo remitirnos a lo expresamente señalado por el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Así será el propio Tribunal Supremo, en sentencia de 25 del 2/2003, 20 del 5 del 2003, así como la sentencia del Tribunal Constitucional 26/9/2005, caso Guatemala, el que establece las necesarias condiciones para que los tribunales españoles puedan entrar a conocer, siendo precisa la existencia de una conexión lógica con un interés nacional español en relación directa con el delito de genocidio que pretende perseguir, existiendo conexión en cuanto a la nacionalidad de las víctimas, puesto que se denuncia la comisión de delitos de genocidio sobre españoles. Tercera, no podemos olvidar que la propia Convención del 9 de diciembre del 48 para el castigo del genocidio, al que España se adhirió el 13 del 9 del 68, entrando en vigor el 13 de diciembre del mismo año, dispone en su artículo 6: las personas acusadas de genocidio o cualquiera de los actos enumerados en el artículo 3 serán juzgados por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido o ante la Corte Penal Internacional que sea competente, respetando aquellas de las partes contratantes que hayan reconocido su jurisdicción, pudiendo, como recuerda la sentencia 8.3/2004, que en relación con este delito, el convenio en su artículo 8 establece que cada parte contratante puede recurrir a los órganos competentes de Naciones Unidas, a fin de que estos tomen, conforme a la Carta de Naciones Unidas, las medidas que juzguen necesarias para la prevención y represión de actos de genocidio. Ningún instrumento internacional, ya sea la Convención sobre Prevención, el castigo de los delitos de personas internacionalmente protegidas de 14 del 12 del 73, el convenio 16-1270 para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves, o los más recientes, como el convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo de 9 del 12 del 99, fija de manera expresa la jurisdicción universal, lo que lleva a la necesidad de interpretarla en sus justos términos y medidas. Por tanto, poniendo en relación lo contenido en dichas convenciones con nuestro 23.4 de la Ley Orgánica del 85, sería de aplicación el 607 del Código Penal, que regula el delito de genocidio, y 173 y siguientes del mismo texto legal respecto del delito de tortura, a todos los que realicen alguna de las conductas señaladas en las mismas, con independencia del lugar de comisión, siempre que guarde relación o conexión con el Estado que pretenda actuar. La categoría de los crímenes contra la humanidad es una categoría preexistente en el derecho internacional, de origen consuetudinario, que establece la prohibición de actos inhumanos contra la población civil y persecuciones políticas, raciales, religiosas de carácter imperativo, jus cogens, que impone a los Estados una obligación de perseguir y castigar. El desvalor de la conducta de los crímenes contra la humanidad pertenece al derecho internacional consuetudinario en vigor desde hace muchas décadas, con eficacia ergaones aplicable también a España, aunque el legislador no hubiese desarrollado hasta 2004 la específica tipicidad y penalidad en el Código Penal español. Esta prohibición se traduciría en el artículo 137 bis, luego en el 607 y ahora en el 607 bis sin solución de continuidad. El principio de legalidad aplicable a los delitos internacionales, tales como los crímenes contra la humanidad, no es el interno sino el internacional, contenido en el artículo 15 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66. España lo ratifica el 27 de abril del 77, Boletín Oficial del Estado 30 de abril del 77, según el cual, primero, nadie será condenado por actos o omisiones que en el momento de cometerse no fueran delictivas según el derecho nacional o internacional. También se impondrá pena más grave que la aplicable al momento de la comisión del delito, si con posterioridad a la comisión del delito la ley dispone la imposición de una pena más leve, el delincuente se beneficiará de ello. Nada de lo dispuesto en este artículo se opondrá
al juicio ni a la condena de una persona por actos o omisiones que en el momento de cometerse fueran delictivos según los principios generales de derecho reconocidos por la comunidad internacional. El Código Penal vigente puede aplicarse retrospectivamente a conductas anteriores que ya eran criminales en el momento de cometerse con arreglo a la ley penal internacional. Es decir, eran criminales porque estaban prohibidas en el derecho consuetudinario internacional en esa época, aunque no hubieran sido tipificadas en el Código Penal español. La legalidad penal internacional debe establecerse atendiendo tanto al derecho convencional escrito, tanto interno como internacional, así como el derecho consuetudinario o los principios generales de las naciones civilizadas. El artículo 38 del Estatuto Internacional de Justicia señala como fuentes del derecho internacional: 1. La Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas y deberá aplicar convenciones internacionales y costumbre internacional. Principios generales de derecho reconocidas por las naciones civilizadas, las decisiones judiciales y doctrinas publicadas como medio auxiliar. En los supuestos en que el Tribunal Nacional aplica la jurisdicción universal, actúa como órgano de la comunidad internacional y su ejercicio está justificado por la ley internacional. Por tanto, coexisten el principio de legalidad interno, el principio de legalidad internacional aplicable y vigente para los delitos internacionales. España ha ratificado los instrumentos internacionales de protección de los derechos humanos sin reserva conforme al 19.2 de la Constitución española. El crimen de lesa humanidad, prohibido por norma de Jus Cogens, es un crimen tipificado en el derecho internacional independientemente de que la legislación interna no exista norma penal prohibitiva como tal. Así, la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de enero de 2006, ratificando su doctrina, dictado en el caso Kohl y Kisling, Estonia, hace referencia a esta materia, señalando que nada impide el juicio y castigo de una persona culpable de una acción o omisión que en el momento de cometerse constituía delito según los principios generales del derecho reconocidos por las naciones civilizadas. Esto es así para los crímenes contra la humanidad, cualquiera que sea la fecha en que se hayan cometido. Incluso el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirma que aun en el supuesto de que los actos hubiesen sido vistos como legales por el derecho interno entonces en vigor, los tribunales locales se han considerado que constituían crímenes contra la humanidad como crímenes de formación consuetudinaria imputables internacionalmente al sujeto que los comete. En 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 15.2, como dijimos, recogen el principio de legalidad penal internacional. Finalmente, el Estatuto de la Corte Penal Internacional, artículo 6, genocidio, y artículo 7, lesa humanidad. Del Tribunal para la Yugoslavia, artículo 4, genocidio, y 5, lesa humanidad. El Tribunal de Ruanda, artículo 3, genocidio, y 4, lesa humanidad. Cristalizan dicha formación estableciendo la tipificación internacional como se hace en los distintos derechos internos, así en España en el Código Penal del 73 y del 95, ampliando este último incluso el delito de genocidio respecto del derecho internacional convencional. Conforme a lo dispuesto en el artículo 23.4a de la Ley Orgánica del Poder Judicial, el asunto en cuestión debe ser sometido a la jurisdicción de los tribunales españoles, resultando competente la Audiencia Nacional al amparo del artículo 61.1e de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por todo ello, resulta procedente aceptar la competencia para el conocimiento de los hechos, admitir la querella formulada para la práctica de las diligencias necesarias en orden al esclarecimiento y averiguación de los hechos. Madrid, 14 de julio del 2008, firmado J. Moral. Y por último, el voto particular que formulan los magistrados don José Ricardo de Prado Solaesa, Clara Bayarri García y Ramón Sáez Valcárcel. Justificamos nuestra discrepancia al auto de 12 del 2008 que declara la incompetencia del juez central número 5 en el sumario 53/2008. Consideraciones. Queremos resaltar la importancia histórica del caso. Los hechos a que se refiere este sumario son constitutivos de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra. Esa calificación procede del derecho internacional penal y se ha recibido en nuestra legislación interna. Posiblemente estemos abordando los hechos con relevancia penal más graves por su intensidad y su extensión que se han presentado ante la jurisdicción española. Según se relata en los dos autos del juez central número 5 de 16 del 10 y 18 del 11 del 2008, hablamos de más
de 100.000 personas desaparecidas. Respecto a muchos de ellos, sus familiares o próximos saben por testimonios de referencia que fueron asesinados y enterrados indignamente en ciertos parajes, pero sobre otros miles de esas personas ignora su suerte, cómo, cuándo y si fueron asesinados, donde fueron ocultados sus cuerpos. Además, 30.000 niños fueron secuestrados a sus madres en los establecimientos carcelarios del nuevo Estado o sustraídos de las instituciones donde habían sido asilados, fuera de España, por sus padres para protegerlos de la guerra. A esos niños se les alteró el estado civil para ocultar su verdadera filiación. Unos y otros son hechos en permanente estado de consumación según el derecho internacional y el derecho interno. Esa circunstancia obliga a los tribunales a respetar profundamente a las víctimas en un esfuerzo de humanidad compartida que puede restaurarles en la medida de lo posible su dignidad tantas veces denegada hasta ahora. Según el derecho internacional humanitario y los derechos humanos, no solo es víctima la persona objeto de la desaparición forzada, también son víctimas los familiares y toda persona física que haya sufrido un perjuicio directo como consecuencia de dicha acción. Artículo 24 de la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, entre otras normas, como el segundo de la Declaración de los Principios Fundamentales de Justicia para las víctimas de delitos y abusos de poder. Cuarto y 34º puntos del conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la humanidad. Y apartado quinto, punto octavo de principios, directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario e interponer recursos y obtener reparaciones. Porque la desaparición forzada y el secuestro y desaparición de niños, su permanencia en el tiempo, causa un severo sufrimiento a sus próximos y constituye un trato inhumano y degradante, según lo define el artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, caso Kur contra Turquía, de 25 del 5 del 98 por todos. Y en el apartado quinto, con el epígrafe que se titula Conclusiones, dice: queremos recordar, porque se olvida en el debate, los pronunciamientos del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en los casos Papón contra Francia, de 15 del 11 del 2011, y Koch y Kisly contra Estonia, de 17 del 1 del 2006, que ponen en valor, en materia de legalidad penal, la prescripción del artículo 7.2 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. El presente artículo no impedirá el juicio o la condena de una persona culpable de una acción o de una omisión que en el momento de su comisión constituía delito según los principios generales de derecho reconocido por las naciones civilizadas. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos consideró aplicable esa previsión respecto a los crímenes contra la humanidad según la ley internacional del momento. El Estatuto del Tribunal Internacional de Nuremberg, que había cometido los demandantes y en su momento coetáneo a los hechos que eran objeto de este proceso, delitos que no pueden estar sujetos a limitaciones temporales. Esas decisiones tienen una dimensión especial en el caso de la represión franquista por la fuente de la que proceden. Segunda, como decimos, el cauce elegido por el fiscal para provocar el cierre de la investigación limitaba de manera radical el objeto de conocimiento y de decisión de la Sala, que sólo podía pronunciarse sobre la competencia objetiva por razón de la materia. En concreto, no podía ventilarse en esta sede lo relacionado con la extinción de la responsabilidad criminal por prescripción de los delitos o por aplicación de la amnistía, o como hace el auto, del que discrepamos en el apartado quinto de su motivación, al tratar de la competencia objetiva acerca de la inexigibilidad de la responsabilidad por muerte de los imputados. Por todo ello desborda la cuestión abreviada de competencia. Por lo demás, resulta precipitado afirmar que los imputados estarían todos muertos, porque eso dependerá de la información que se pueda recopilar en la propia investigación. ¿Acaso alguien puede afirmar con certeza que han muerto las personas a las que pudiera atribuirse indiciariamente responsabilidad por los crímenes contra la humanidad, por desaparición forzada de adultos y de niños, de persecución, ejecutados hasta los años 50, incluso posteriormente por diversas modalidades de posible participación delictiva? 3. La declaración de incompetencia del juez central de instrucción que venía conociendo y de la propia sala de esta audiencia, junto con la anulación de todos los actos procesales posteriores,
deja el proceso sin sede en la jurisdicción española, lo que pudiera representar una decisión contraria al proceso con todas las garantías y a sus reglas más elementales, y podría evidenciar una falta de respeto al derecho de acceso a la justicia de las víctimas y a las prescripciones básicas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos. Normas que obligan al Estado español a iniciar la investigación de los delitos que se siguen cometiendo hoy en permanente estado de consumación, como son la desaparición de los niños secuestrados, a sus padres o de personas defensoras de la legalidad democrática de los que se ignora cuál fuera su suerte, siquiera así, y cómo fueron asesinados, dónde se encuentran bárbaramente ocultos sus restos. Debe tenerse en cuenta que la actitud renuente y claudicante de la jurisdicción española, vista desde la posición internacional a cumplir sus obligaciones de investigación pronta y eficaz en relación con los crímenes, afectan e interesan al conjunto de la humanidad. Puede abrir la puerta a la actuación internacionalmente legítima de cualquier otra jurisdicción que se considere competente, de forma concurrente o complementaria con la española, en la persecución de los crímenes de derecho internacional acaecido en este país. La nulidad de lo actuado, que se acuerda bajo la fórmula de dejar sin efecto todos los actos y resoluciones posteriores, el auto de 16 de octubre pasado vacía de contenido el sistema de garantías del derecho de acceso a la justicia y a la tutela efectiva de las víctimas que establece el 24.1 de la Constitución, que ha de interpretarse a partir del derecho internacional de los derechos humanos, según el artículo 10.2 de la Constitución española y la doctrina constitucional. Sentencia 33/2000, que reconoce la especial relevancia hermenéutica que para determinar el contenido de los derechos fundamentales tienen los tratados internacionales sobre los derechos humanos. Aquí cabe citar el artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del 66, ratificado por España en el 77 en cuanto al derecho a recurso efectivo, y la resolución de la ONU 60/1947 del 2005 ya citada, aprobada por unanimidad de todos los Estados, sobre principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, que significan un acuerdo universal en la materia. Entre las obligaciones que impone su directriz 3 está la investigación eficaz, rápida, completa e imparcial y la facilitación del acceso equitativo y eficaz a la justicia, y en su directriz 6 la no prescripción, en la 8 la consideración de la víctima de quien padeciera de modo directo la violencia, bajo las múltiples formas de detención ilegal, ejecución sumaria o arbitraria, desaparición forzada, persecución, humillación, procesos injustos, ilegales, sumarísimos, deportación, exilio, reclusión y trabajos forzados, confiscación de propiedades y de bienes, y también de sus familiares, a los que obliga de trato humano y respeto a la dignidad de las víctimas en su directriz 10. Entre las medidas de satisfacción se encuentra en la directriz 22 la verificación de los hechos y la relevancia pública y completa de la verdad, la búsqueda de las personas desaparecidas, de las identidades de los niños secuestradas y de los cadáveres de las personas asesinadas, y la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volverlos a inhumarlos. Creemos que la resolución no ha logrado poner en valor esas prescripciones ni optimizar los derechos humanos básicos concernidos. Al clausurar el proceso en su primer momento, sin señalar el cauce para la competencia de otro órgano de la jurisdicción, no se ha atendido, tras tantos años de silencio e impunidad impuestos, al derecho de acceso a la justicia y a una tutela efectiva de los derechos de lo que son portadores las víctimas y sus asociaciones, entre ellos el derecho a una investigación adecuada. Si se hubiera producido una denegación de la justicia, ello podría determinar la responsabilidad internacional del derecho español, y el poder jurisdiccional es Estado y está en condiciones de asumir dicha responsabilidad, según ha declarado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que estableció el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Madrid, 4 de diciembre de 2008. Es todo, señor.